Bien, hermano, Dios nos siga bendiciendo en esta mañana. Dios te bendiga más. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Me voy a estar apoyando en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, porque entiendo que nos va a ayudar a entender mucho mejor el texto. Pero vamos a leer en la Reina Valera, en la que usted tiene ahí. Es muy similar a la que yo tengo aquí también. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidades en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿No es esta la sabiduría que desciende de lo alto? Sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contienda o contención, allí hay también desorden o perturbación y toda obra perversa. En esta versión dice, y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia, de buenos frutos, es imparcial, es sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque entendemos, Señor, y estamos convencidos que tú eres el único y verdadero Dios. Fuera de ti no hay Dios, Señor. Y a ti te rendimos en este día todo honor y toda pleitesía. Te doy las gracias por tu palabra. Te imploramos, Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento para nosotros ser edificados en tu palabra, para nosotros ser exhortados y consolados y cada día seguir afirmando nuestra fe. Te lo pedimos y te lo imploramos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. En la mañana de hoy pueden sentarse, mis amados. En la mañana de hoy vamos a reflexionar sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría del enemigo. O pudiéramos decir la sabiduría de lo alto del cielo y versus la sabiduría de aquí en la tierra. La sabiduría es necesaria para la vida y los tiempos turbulentos en los que nosotros vivimos. También estamos viviendo en una temporada de la vida, en una generación donde el conocimiento está asequible a muchísimas personas. Sin embargo, ese conocimiento no bendice la razón y el comportamiento de muchos seres humanos. Porque así como hay en nuestra sociedad mucho conocimiento, también hay una descomposición en nuestra sociedad. De manera que nuestros pensamientos son influidos de una forma sutil o intencional por otras personas, por la sabiduría de este mundo, por nuestra propia sensualidad, o por los demonios o por Dios. Y lo que pensamos con el tiempo se convierte en nuestros estilos de vida. De manera que nosotros podemos decir o identificar cuál es la fuente de instrucción de acuerdo a los cambios que va produciendo en nuestros pensamientos y en vuestras acciones.
La sabiduría la podemos definir con un versículo que está en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De manera que si usted y yo queremos llegar a ser personas sabias y entendidas, necesariamente tenemos que conocer a Dios. Porque una vez que yo conozco a Dios, empiezo entonces a desarrollar el temor de Dios. Y el temor de Dios, el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, lo define, que es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y la boca perversa, y el mal camino aborrezco. De manera que el temor a Dios, como resultado de conocerle, es una gracia que nos da el Espíritu Santo para nosotros rechazar el mal. Una sabiduría donde no rechace la maldad, la injusticia, la corrupción, no es sabiduría. En la antigüedad había muchos filósofos y hubo muchas escuelas, pero ninguna de esas filosofías y de esos conocimientos conducían a las personas a apartarse del mal y a poder propiciar y establecer una relación con Dios. La palabra declara en Juan, en los Evangelios 1:18, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Solamente el unigénito Hijo de Dios, Él los reveló. La Reina Valera dice: Él lo ha dado a conocer. Jesús explica a Dios. De manera que en Hebreo encontramos en el capítulo 1 que Dios nos había hablado por mucho tiempo a través de los profetas, a través de los líderes que Él estableció y llamó. Pero en estos últimos tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Dios dispuso de Jesucristo para que Él sea sabiduría, redención, justificación y santificación para nosotros. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría que usted y yo pudiéramos conocer o encontrar. La sabiduría de Dios no la encontramos en un tesoro, en una mina. Tampoco no se compra ni se vende. Se recibe por gracia. Gloria al Señor. Una manera de que nosotros darnos cuenta de que si nosotros conocemos a Dios, dice primera de Juan 4:7, es que si yo amo al prójimo. Quizás tú has escuchado hablar bastante de esto, pero el que ama a su hermano conoce a Dios. Y el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Pero más alarmante y más preocupante podría ser: Dios no conoce a nosotros. Dios conoce a Franklin, Dios te conoce a ti. Eso es un punto a reflexionar, porque nosotros solemos hacer muchas cosas y es posible que algunas o muchas de ellas no sean agradables a Dios. Segunda de Timoteo 2:19 lo dice así: el fundamento está puesto. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. De manera que para conocer a Dios y que Dios me conozca a mí, yo tengo que amar al prójimo y apartarme del mal. Y poder vivir un estilo de vida sabio, maduro y en paz con los demás. Otra forma de definir la sabiduría es que es el conocimiento aplicado.
para romper con un vicio que suele suceder en la comunidad cristiana, de que solemos saber hacer lo bueno y lo correcto, pero no lo hacemos. Y este mismo libro, en el capítulo 1, a partir de los versículos 25 en adelante, habla de los oidores y de los hacedores de la palabra del Señor. De manera que no es suficiente yo exponerme a la lectura de la Biblia. No es suficiente yo exponerme a muchos sermones durante el año o muchos años que yo visite a la iglesia. Eso tiene una intención. Tiene que producir un resultado en ti y en mí, específicamente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que usted y yo seamos cambiados y transformados a la imagen del Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos expresar la vida y el carácter de Cristo. El conocimiento aplicado entonces demanda, conocimiento de la palabra demanda una obediencia. Demanda someternos a Dios en obediencia, para que ella pueda tener un resultado, un efecto en nuestras vidas. Y nosotros podamos vivir, servir más al Señor y ser más libres. También vemos que la sabiduría no viene de saber, viene de sabor. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué usted y yo hacemos con lo que nos pasa? Después de Dios somos hijos de las circunstancias. Y cada circunstancia que sucede a nuestras vidas tiene un propósito: enseñarnos algo. Hay algo que podemos aprender de esas circunstancias. Y podemos mostrar dos actitudes. Usted y yo nos hacemos la víctima y lo resentimos y lo resentido, y dejar que ella nos golpee y nos aplaste y nos quite la paz y nos quite el gozo del Señor, o aprender de ello. Cuando usted y yo decidimos aprender de cada situación que nos pasa, vamos a desarrollar un elemento que se llama experiencia. Aunque en consejería nuestra experiencia no es lo máximo o lo más efectivo. Lo más efectivo es el consejo de la palabra de Dios, pero contribuye y ayuda. La experiencia contribuye y ayuda. Entonces, vayamos al texto que hemos leído. Manera que la sabiduría que viene por el conocimiento de Dios es la habilidad de ver la vida como Dios la ve. Es algo que uno va aprendiendo en el peregrinar de la fe, de viéndonos como Dios nos ve, dejándonos de mirar como nos ven las personas, dejándonos de mirar cómo nos ve el enemigo o nos quiere hacer sentir con un bombardeo de malos pensamientos negativos e impuros, y muy distorsionado de lo que Dios dice y ha establecido de nosotros, de manera que nosotros podemos aprender a no vernos como la realidad de las circunstancias, sino como Dios nos ve. Me gusta cómo lo describe Efesios. Nos ves redimidos, somos perdonados, somos amados, somos bendecidos, somos adoptados, entre otras cosas. Entonces, así necesitamos vernos ante Dios. En el texto que leímos, a Santiago le preocupa. Santiago es el hermano menor de Jesús, y él fue un líder prominente en la iglesia de Jerusalén en los primeros días de predicación después del Pentecostés. Y Santiago le escribe a esa iglesia, a esos hermanos de Jerusalén que salieron huyendo hacia otras ciudades por la hambruna, por la pobreza y por la persecución que desató Saulo de Tarso. ¿Se recuerdan? Entonces Santiago le escribe a esta iglesia, pero esta iglesia, a Santiago le preocupa cómo luce la vida cristiana entre ellos. Le preocupa el andar cristiano
y cómo eso pudiera afectar la vida eterna. También Santiago hace referencia en el capítulo 1, en el 2, de que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Eso tiene su explicación y no contradice lo que establece Pablo en Romanos, de que por las obras de la ley o por las obras de los seres humanos nadie va a ser justificado. Lo que Santiago no contradice eso. Lo que Santiago está tratando de explicar, que como yo profeso la fe del Hijo de Dios, eso tiene que verse en un impacto, en un resultado de mi día a día y de mi estilo de vida. De que mi fe está produciendo un cambio. Mi fe me está permitiendo conducirme y proceder de manera diferente ante Dios y los demás. Y por eso él introduce con una pregunta en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabias mansedumbre. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, nos trae un poco más de entendimiento. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, los sabios y entendidos se conocen en su accionar y se conocen inclusive en su manera de hablar. Hay personas que en su manera de hablar, por cuanto se airan, se enojan y utilizan palabras inadecuadas, inclusive a veces rayamos en ese medio de furor palabras que cuando uno tiene cordura o cuando los ánimos vuelven a su lugar, uno dice: yo no debía haber dicho eso. Entonces, el sabio y entendido se conoce en las situaciones. El apóstol Pablo decía a los corintios que es preciso que entre vosotros haya contienda o disensiones o divisiones para saber quiénes son los aprobados. En medio de la circunstancia, usted va a ver, podemos apreciar el accionar y el proceder de cada uno de nosotros. Muchas veces acertamos y otras veces no vamos a acertar, porque nos vamos a dejar traicionar de los sentimientos y las emociones y de los pensamientos infundados en la mentira. Entendiéndolo mejor, el versículo 1 del capítulo 3 dice: hermanos míos, no aspiréis mucho a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Estos maestros, habían hermanos que querían ser maestros, pero con sus palabras insultaban unos a otros. Y por algunas actitudes que vamos a ver más adelante, esas personas no calificaban para ser maestros. Porque un maestro tiene el compromiso, o un predicador tiene el compromiso de vivir y practicar lo que enseña. ¿Han escuchado ustedes una frasecita? Cuando uno va y le predica a alguien que nos confronta en nuestra cara y nos dice: espérate, tus hechos hablan tan fuerte de ti que no me permite escuchar lo que tú me estás diciendo. El evangelio que nosotros predicamos y enseñamos, estamos llamados a vivirlo. No puede ser algo teórico. De hecho, nosotros predicamos y enseñamos que el evangelio, más que una religión, es un estilo de vida. El evangelio es una relación con Dios. A mí me gusta como lo dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 2, 7 al 8. Siendo ejemplo tú en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, palabra sana e irreprochable, de modo que nuestros adversarios se avergüencen y no tengan nada que decir de nosotros.
Si hay algo que usted y yo tenemos que cuidar es nuestro carácter y nuestro testimonio ahí afuera. Usted y yo no podemos tirarlo a rodar por cualquier tontería. Tenemos que cuidarlo para poder marcar la diferencia entre las personas del mundo y el pueblo de Dios. Un predicador se atrevió a decir en una ocasión que ya no se necesitan más apóstoles, ya no se necesitan más profetas, ya no se necesitan más maestros, ya no se necesitan más pastores, ya no se necesitan evangelistas. Lo que se necesitan es gente que viva en el evangelio. Y él decía que si nosotros nos dedicamos a vivir el evangelio, posiblemente hace tiempo no hubiésemos ganado a las naciones. Pidámoslo a Dios que nos ayude, que donde quiera que nosotros nos movamos, tengamos una relación, ya sea laboral, aquí mismo en la iglesia, ya sea donde en el centro de estudio, que uno sea un proveedor de la paz, de la armonía, que no haya discordia ni hostilidad con nadie. Habla también este versículo en el que leímos, habla de la honestidad. Nosotros estamos llamados a ser honestos. Señores, es una vergüenza. Hay negocios y hay compañías que no quieren hacer negocios con los cristianos porque hemos quedado mal. Yo una vez fui a una ferretería, yo no sé si lo he dicho otra vez aquí, y el Señor me dijo evangélico. Para mí fue confrontador y alarmante, y eso me desafió. Y todos los viernes, y si no iba el viernes, iba el sábado a pagar ese negocio. Y el jefe mío que estaba ahí le dice: oiga, si ese no paga, pago yo. Señores, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Estamos llamados a ser sabios para con los de afuera y aprovechar el tiempo. Dice en sabia mansedumbre. La mansedumbre se define como un animal cuando es domado, cuando es domesticado, y ese animal obedece y responde a los comandos de la persona que lo ha entrenado. Usted y yo somos así. Usted y yo cuando veníamos del mundo, veníamos con un mambo violento, con un mambo agresivo. Sin embargo, a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va instruyendo, nos va capacitando para hacernos personas mansas, para que nosotros desarrollemos ese fruto del Espíritu de la mansedumbre. Gloria al Señor. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os atéis ni mintáis contra la verdad. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay desorden y toda obra ruin. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Nos va a arrojar un poco más de luz. Pero si tienen envidias amargas, celos amargos y envidias amargas, es lo mismo. Y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Aquí podemos ver 4 cosas: envidias amargas, ambiciones egoístas, podemos ver orgullo y podemos ver mentiras. Las envidias amargas es cuando una persona desea lo que otro tiene. Y esa persona se vive preguntando, y yo veo que le dan muchas cosas a algunas personas, que la consideren y la tomen en cuenta, y a mí no. Entonces, cuando una persona no recibe lo que quizás quiere o anda buscando, entonces vienen los disgustos y viene la amargura.
Ustedes conocen gente así que cuando alguien tiene un logro o le va bien en algo se amargan, echan peste. Y lo ideal, señores, es que nos alegremos con el éxito, con el triunfo, con la gracia, con el don o el talento con el que Dios te usa. Porque cuando tú eres usado por Dios, tú me edificas. Ay, yo quisiera tener lo que esa persona tiene, pero ¿y el proceso? Tú lo quieres también. A veces, señores, uno viene de un proceso doloroso para poder desarrollar aprendizaje. Entonces, esos celos y esas envidias amargas, indiscutiblemente es un deseo de la carne que me puede privar o me priva de entrar al reino de los cielos. También vemos en el texto ambiciones egoístas. Estas ambiciones procuran sus propios intereses. Es cuando uno vive de esa manera, uno no agrada a Dios con esas ambiciones. Y uno termina cayendo en el orgullo. Uno comienza a creerse superior. Uno comienza a creerse mejor. O uno comienza a creerse que es más importante que los demás. Y no es así. Usted sabía que en la obra del Señor todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Gloria al Señor. Entonces, esas son motivaciones equivocadas. Cuando Dios me dé algo para compartirlo y ser usado, es para su gloria. No es para beneficio personal de yo ser más famoso o yo creerme ser algo no siendo nada. Porque todo lo que soy y todo lo que tenemos es por gracia, es por su misericordia. René González lo dice así en una canción: lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y al abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Gloria al Señor. Entonces esta iglesia estaba manifestándote este tipo de actitudes de envidia, visiones egoístas, orgullo, porque el orgullo llega a encubrir con mentira que la gente está bien y no es así. Señores, todos sabemos aquí que Satanás es el padre de mentira. Y cuando usted y yo solemos hablar una mentira, nos parecemos a él. Querrámonos o no, nos parecemos a él. Porque Dios, de él no puede salir la verdad. Solamente sale la mentira, y la verdad solamente está en Jesucristo. Es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. La verdad está aquí en la palabra de Dios. Y para ello hay que remontarse al Edén necesariamente. ¿Cómo sedujo Satanás a Adán y a Eva? Con la mentira. Con que Dios ha dicho. ¿Cómo engañó Satanás a los ángeles? Que trajo con su astucia y su engaño una tercera parte de los ángeles del cielo. Con la mentira. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos libre y nos guarde de la mentira. Aunque sea, aunque no dé vergüenza, mejor digamos la verdad. Porque tarde o temprano la verdad va a salir a relucir. Y entonces se empeoran las cosas. Vergüenza sobre más vergüenza. Ahora le ando de lejos a la persona. Vemos lo que produce esta sabiduría. Esa sabiduría no ocurre al azar. No ocurre por ocurrir. Eso tiene un trasfondo. Ya hemos visto lo que produce esa sabiduría. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esa sabiduría proviene del mundo. Es terrenal, animal y diabólica o demoníaca. Brevemente, la sabiduría del mundo es la que nos bombardea el sistema del mundo actual por medio de los diferentes medios de comunicación, revistas, periódicos,
televisión, radio, internet. Poco a poco esa información nos presiona, nos empuja, hasta que nos convierte en una víctima de su mensaje. Y ese proceso es lo que le llama el apóstol Pablo en Romanos 12:2, en la parte A: no adaptéis a este mundo o a este siglo. Uno de los propósitos de Cristo fue liberarnos del presente siglo malo. Y lo que indica que la gracia de Dios no nos da licencia para nosotros hacer y deshacer. Al contrario, la gracia es una gran maestra, porque ella nos enseña a renunciar de las actividades y placeres de este mundo, para que nosotros vivamos en este tiempo una vida sobria, justa y piadosamente. Esa sabiduría también, aparte de que es terrenal, también es animal. Siempre que usted escuche la palabra animal, sensual, natural, es sinónimo una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y Pablo decía en Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque con mi mente sirvo a la ley del pecado, pero con la carne yo sirvo con mi mente yo sirvo a la ley de Dios, y con la carne sirvo a la ley del pecado. Cristo dibujando el cuadro del corazón humano ante una audiencia decía: porque del corazón salen los adulterios, del corazón sale la fornicación, los robos, la envidia y todas las maldades, los malos pensamientos salen de vuestro corazón. Jeremías lo decía así: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 14, lo describe así: porque somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, terminamos haciendo el pecado. Y la práctica del pecado trae a luz la muerte. De manera que de nuestro interior, de ahí sale la sabiduría sensual. Pero damos gracias a Cristo, que nos ha dado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que por nosotros lo hizo pecado, aunque sin pecado, para crucificar y dar muerte la naturaleza pecaminosa. Gloria al Señor. Pero también está la sabiduría de Satanás y los demonios. Y eso lo vemos reflejado cuando Jesús se le está haciendo conciencia a los discípulos: miren, yo tengo que ir a Jerusalén, allí voy a ser maltratado, voy a ser golpeado y finalmente voy a morir en una cruz. Y Pedro lo llama aparte para reconvenirle y decirle: Señor, venga acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Y Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios no está atacando a Pedro, Dios está atacando a quien está actuando en Pedro. Porque usted sabe lo que Pedro le está pidiendo: la única opción y oportunidad de salvación. No es cualquier cosa que Pedro le está pidiendo a Jesús, influenciado por el enemigo. Si Jesús nos va a esa cruz, señores, nosotros íbamos a pagar por una eternidad sin Cristo, sin Dios y esperanza en un castigo eterno. Si nosotros pagábamos, eso era lo que nos esperaba a nosotros. Pero gracias a Dios que Él pagó, y Dios mostró su gracia, su amor y su misericordia. Y vemos también a Pedro enfrentando en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ananías vendió una propiedad, quizá la vendió por 5 y dijo que la vendió por 2. Y Pedro lo confronta y le dice:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses contra el Espíritu Santo? Porque has mentido contra Dios. Y eso le costó la vida a Ananías. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte y de malos resultados. Y los vemos también allá en la primera carta de Juan, capítulo 4, en los versos 1 y 2 y 3, que hay que probar los espíritus. ¿Y cuál es el espíritu que se está moviendo en esa carta? Nada más y nada menos que el desarrollo de la religión o filosofía de los gnósticos, que estaban promoviendo que Jesús no vino en carne, sino que vino en espíritu, para no contaminarse con todo lo que hay, la corrupción que hay en este mundo. Negar que Cristo no vino en carne es negar una de las doctrinas que son espinas dorsales de la fe cristiana. Y ni hablar en 1 Timoteo 4, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora mismo hay una predicadora que la están calentando en las redes sociales. Me voy a reservar el nombre por asunto de ética. Donde ella promueve, ya no promueve un Dios trino, sino un Dios cuarto. A eso le llaman el tetradeísmo. Tetra, cuatro, deísmo, Dios. Sin embargo, la Biblia promueve que nuestro Dios es uno y se manifiesta en una sola persona. Y ella plantea que Jehová Elohim, Jehová el Altísimo, es tan poderoso que creó al Hijo, que creó al Padre y creó al Espíritu Santo y le dio divinidad. Señores, eso es fuerte. Y estamos hablando de una persona que conoce la palabra y que es una influencia en las redes sociales. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios. Indiscutiblemente, para nosotros poder conducirnos delante de Dios y de los hombres, sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, necesitamos sabiduría de Dios. Y obligatoriamente necesitamos entendimiento. ¿Por qué? Porque se van a presentar situaciones. Y esas situaciones, si no las sabemos manejar, nos van a terminar dividiéndonos y separándonos, disgustándonos. Ahora se necesita humildad para el que va a ser confrontado y para el que va a confrontar. Se necesita humildad. El que va a confrontar porque puede caer en lo mismo. Y el que va a ser confrontado debe de reconocer que lo hizo. Y para eso hay un proceso de disciplina. Para restaurarte, no para dañarte. Te recuperes y te levantes y continuamos con nuestras vidas, con la iglesia y con el ministerio y la gracia que Dios te ha dado. Entonces, necesitamos sabiduría de Dios. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? Y vamos a ver a la vez lo que produce. Primeramente es pura. Es pura. No tiene un ápice de error. Y no es como dicen la gente ahí afuera, que no existe verdad absoluta. La única verdad y fuente de sabiduría absoluta es la de Dios. La única, no hay otra. Y por tanto ella tiene un ingrediente que nos limpia nuestra mente y nuestro corazón. Y nos hace persona sana, persona justa y correcta delante de Dios y los hombres. La sabiduría también es pacífica. Señores, busca la paz. Busca la armonía. ¿Tú sabes por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios y estábamos en enemistad con Dios. Y si Dios tomó la iniciativa en hacer la paz con nosotros, nosotros estamos llamados a vivir en paz con los demás. Porque usted no puede venir con el cliché de decir que yo estoy en paz con Dios y usted tiene 3 meses, 3 semanas, quién sabe, 5, 10 años que no comparte por fulano por una tontería que pasó. Eso no puede ser posible.
De hecho, posiblemente sea directamente proporcional. Mi paz con Dios debe de ser, mi paz con los demás es directamente proporcional a la paz de Dios. También es amable, procura el bienestar de los demás sin importar sus intereses personales. Es benigna, no le hace daño a nadie. ¿Ha escuchado de los temores benignos? Son tumores, pero que se pueden retirar y no pasa nada. Pero hay otros que son cancerosos y esos sí son malignos. Esos sí tienen maldad, porque atentan con nuestra vida física. Entonces, la sabiduría es benigna, no hace lo indebido y no procura hacerle daño a nadie. Y a pesar del daño que nos hagan, usted y yo no estamos llamados a responder mal por mal, ni usar la retaliación ni la venganza. Porque si usted y yo usamos ese recurso, nos colocamos por debajo de ellos. Pero si nosotros le seguimos amando y lo perdonamos y lo seguimos tratando, nos colocamos por encima de ellos. Y marcamos la diferencia en Dios. La sabiduría de Dios tiene misericordia, tiene compasión. Se identifica y se solidariza con las necesidades de los demás. Da buenos frutos. Todo aquel que tenga una comunión con Dios y que desarrolla temor de Dios y obedece su palabra, va a dar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Jesús lo dice así porque Santiago usa dos tipos de sabiduría: la de los evangelios y el sermón del monte, entre Mateo 5 al 7, y los principios de la puerta ancha y la puerta estrecha, y utiliza los principios de Proverbios. Mateo 7, versículo 15 en adelante dice que los falsos profetas los vamos a conocer por sus frutos. El creyente, si verdaderamente es creyente, lo vamos a conocer por sus frutos, por su accionar y su manera de hablar. Y esos falsos profetas en el día del juicio le van a preguntar a Dios: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero en tu nombre nosotros sanábamos enfermos. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabían ustedes que hay personas que se convierten al evangelio y quieren vivir su propia vida y hacer su propia voluntad? Cuando eso sucede, Cristo no es el Señor de tu vida. Cuando Cristo entra al corazón de una persona, llega a poner orden, a establecer su reino y su voluntad. Usted y yo sencillamente tenemos que someternos en obediencia a Cristo. Sin incertidumbre y sin hipocresía. La Reina Valera dice que es sincera. Yo he escuchado personas que hablan, algunos utilizan la ilustración de muñecos de barro, otros usan la de la guitarra. Yo no me acuerdo cuando la más le escuché la de guitarra. Cuando es sincera, la guitarra se cuarteaba en la madera, le ponían un poco de cera y le daban la pinturita y eso se cubría. Pero cuando le daba el sol, la cera se derretía. Cuando la gente iba a comprar: yo quiero una guitarra pero que sea sincera. Entonces la sabiduría tiene que ser sincera en el sentido de que yo aquí no puedo jugar el juego peligroso de ser una cosa y en mi casa hacer otra cosa. Usted y yo no podemos jugar un juego peligroso con nuestros amigos de deslealtad, de ser de una forma o comportarnos con ellos de una forma y por detrás ser otra. Así no. Con esto terminamos Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice así: si alguno de vosotros carece de sabiduría o no tiene sabiduría, pídala a Dios, del que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Si hay dos cosas que Dios se deleita y se place,
es cuando usted y yo vamos humillados y le decimos: Señor, no tengo fuerza. Dice la Biblia que Él multiplica al que no tiene ninguna. Multiplicar por 0 da 0. Pero yo no sé cómo Él lo hace, pero Él lo hace. Multiplica al que no tiene ninguna. Y la segunda es sabiduría. A Dios le impresiona eso. Que le pidamos sabiduría y entendimiento para desenvolvernos o cómo responder sabiamente ante una situación. Dios se complace eso. Y se complació en Salomón cuando allá en el monte Gabaón, donde estaba el tabernáculo, luego de ofrecer 1000 animales, Dios se le aparece en visión, en sueño, y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Algunos de nosotros piden: Señor, dame un avión. Señor, dame un carro. Señor, dame una casa. Sin embargo, Salomón le pidió sabiduría. Y junto con la sabiduría vinieron los bienes materiales, vino la gloria y vino largura de día. Lo único que Dios no le dio fue quitarle los enemigos. Pero Dios le dio todo: largura de día y salud. Solo que en el camino eso se estropeó en el proceso. Comenzó a abrazar otras mujeres en los países vecinos y tuvo demasiadas. Dicen que son como 1300 esposas o 700 concubinas. Y a veces uno no puede ni con una sola. Yo no sé cómo podía con tanto, pero yo no había visto una cosa igual, pero bien. Pero donde quiera que lo miramos, eso no tiene componte. El punto es que a Dios le agradó, señores, y para muestra fue cuando le llevaron 2 mujeres que: mira, ese hijo mío, no, que ese es mío. Y una dijo: por mí lo pueden matar y lo parchen por mitad, para que no lo toque a nadie, que eso es lo justo. Y la otra madre: mire, déselo a ella, aunque sea hijo mío biológicamente, por lo menos que crezca y viva. Y Salomón se lo dio a ella, era de ella el hijo. Entonces, la sabiduría, señores, nos va a ayudar a nosotros a modelar el evangelio de Jesucristo y a confirmar de que Él mora en nosotros, de que hemos tenido un encuentro con Él y por tal razón somos diferentes. Dios le bendiga. Gracias por escucharme.